Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El presidente Lenín Moreno envió este lunes a la Asamblea Nacional el veto parcial que realizó a la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, aprobado por esta instancia en mayo pasado. El Ejecutivo hace 16 objeciones a artículos de esta ley. Uno de estos es que los planes de inversión deben también enmarcarse en los techos presupuestarios que emiten las entidades pertinentes. En el proyecto de ley aprobado por la Asamblea, solo se observaba una eficiente calidad del gasto. Además, en la objeción al artículo 30 se indica que para permitir que el Banco Central y bancos públicos puedan acceder a operaciones de financiamiento para liquidez e intermediación financiera, se elimina la expresión que provenga de deuda externa multilateral de proveedores de gobiernos extranjeros ni de la banca nacional e internacional. Por otro lado, se establece que de manera bianual, desde el ejercicio fiscal 2022, se emitirá un anexo a la proforma del Presupuesto General del Estado, un plan de reducción de deuda pública. Sobre este y otros temas, hablaremos con el economista Diego Borja, quien ya se encuentra conectado con Punto Noticias Primera Emisión. Bienvenido. 42 minutos, saludos cordiales al economista Diego Borja. Está planteado el tema en la introducción que hace Diana Dávila, economista, pero yo le sumo algo más. Tal como esta famosa ley de apoyo humanitario, esta otra ley, la de finanzas públicas, de ordenamiento a las finanzas públicas, no sé si le quepa el título, porque en la humanitaria para nada tiene que ver que sea humanitaria, es inhumana. Y en la ley de ordenamiento de las finanzas públicas, a mí me parece que las desordena. No sé qué diga el economista, el especialista en este caso, economista Diego Borja. Buenos días. Buenos días, Washington. Buenos días, Licenia. Un cordial saludo, un abrazo virtual a la audiencia de Pichincha. Usted lo ha dicho, la mal llamada ley humanitaria, de humanitaria no tiene nada. Es una ley de precarización laboral. Es una ley de flexibilización laboral, es una ley que permite a los empleadores incluso disminuir el salario de los trabajadores luego de disminuir jornada hasta el 45%. Se aleja mucho más todavía la posibilidad de que una familia trabajadora, incluso de clase media, pueda alcanzar siquiera el nivel para comprar adecuadamente una canasta básica. Es decir, estamos en condiciones en las que el trabajo formal, que era la minoría de la población quien lo tenía. Recordemos que con cifras de diciembre del año 2019, porque no han salido hasta ahora las del 2020, teníamos apenas al 38% de los ecuatorianos en edad de trabajar en condiciones de empleo adecuado. El 62% restante estaba simplemente fuera del empleo adecuado. Ahora, a estas personas que estaban en empleo adecuado, que eran la minoría, se les está precarizando completamente el empleo. Y si usted añade a eso el rosario de despidos en el sector público y en el sector privado, la facilidad con la que incluso se han emitido instructivos en el sector público por parte del ministerio, que ya no debería llamarse de trabajo, sino de desempleo, ¿no es cierto? Es abrumador la cantidad de ecuatorianos que van a salir a una situación económica muy complicada, que no es solamente para las familias. Obviamente, si una familia pierde uno o dos trabajos, va a estar en una situación extremadamente difícil en cuanto a su ingreso, a pagar cuentas, etc. Pero además genera un problema de consumo. ¿Quién va a comprar lo que los empresarios ecuatorianos producen? ¿Quién va a comprar los servicios que los ecuatorianos tenemos? Y además, ¿cómo van a pagarse las deudas? Ya vemos que hay, por ejemplo, un aumento de la cartera vencida en los bancos. Entonces, se genera un problema masivo que no es solamente para la familia. Eso produce esa famosa ley antihumanitaria. Y la otra, como usted bien ha dicho, desde el principio, más todavía con estos vetos, se orientó a disminuir la inversión pública y a disminuir el gasto público. Pero garantizar, eso sí,
el pago de la deuda externa, como lo hemos visto que se realiza durante estos meses de pandemia, y a garantizar incluso los pagos de posibles arbitrajes internacionales que el Ecuador ya anuncia que perdería en los organismos pertinentes. Entonces, durísimos con la gente a nivel nacional y muy laxos con los acreedores y quienes enfrentan al Ecuador en los sistemas internacionales de justicia, ¿no? Esas son las famosas leyes, tanto la una como la otra. Economista Borja, buenos días. En términos prácticos, para el común de los mortales, ¿en qué le beneficia al ciudadano, al país en general, esta ley que está a punto de ser aprobada con estas objeciones que ha hecho el presidente de la República en cuanto a la ley de ordenamiento de las finanzas públicas? Hay una parte en la que dice que tras la aprobación de esta normativa, el presidente en los próximos días anunciará un programa importante de activo de créditos preferenciales. Según el ministro Martínez, se trata de una reforma estructural con visión de largo plazo y lo que se viene es un programa importante de activo de créditos preferenciales. ¿Cómo traducirlo esto para el conocimiento del común de los ciudadanos? Son dos leyes inservibles e inoportunas. Ese es el nombre técnico que les pondríamos a estas leyes. El gobierno es muy creativo para ponerle términos y ponerle formas y eufemismos y cuentos, ¿no? Pero lo simple es que a la persona lo que le está haciendo es perjudicando, no le está beneficiando. Y seamos muy claros en esto. Incluso lo que queda de este gobierno, es difícil que la segunda ley, la llamada de ordenamiento de las finanzas públicas, que es una modificación del Código Orgánico de Finanzas Públicas, se aplique. Es decir, están aprobando una ley contraproducente para la reactivación futura de la economía en este gobierno, cuando incluso por ética eso debería quedar para un segundo momento en el cual los ecuatorianos elijamos, ojalá con claridad, una nueva alianza de gobierno que nos permita sacarle del abismo en el que van a dejar este gobierno al Ecuador. Fíjese usted que en el escenario optimista, el Banco Central del Ecuador está diciendo que este año, el 2020, vamos a decrecer en el menos 8.1%, que en términos per cápita, o sea, de cada ecuatoriano, significa el menos 9.4% de decrecimiento. Eso nos pone peor que en el escenario del año 99. En el año 99 tuvimos una crisis virtualmente que quebró el país. Y tuvimos un nivel de decrecimiento menor del que se anuncia en este año, y eso es en el escenario optimista, porque en los escenarios pesimistas superamos el menos 10% de crecimiento. Si es que vamos a decrecer tanto la economía, imagínense ustedes lo que va a pasar con el empleo, con la pobreza, con la inequidad, con el ingreso, con el consumo, con los créditos. Entonces, son dos leyes que en vez de ir en un sentido para, de alguna manera, palear la crisis, acolchonar esta tremenda caída que tenemos en la economía, al revés, la profundizan. Es como tirar más gasolina a un fuego encendido en el cual realmente se está quemando la economía, porque ni siquiera podríamos decir que esto beneficia al conjunto del empresariado. Muchísimas empresas tienen ya problemas y no vemos algo en concreto que les ayude. Pero mire lo que dice economista Borja, Juan Sebastián Roldán, secretario general de Gabinete de la Presidencia. Él comentó, y lo cito textual porque hay que insistir en esto, economista, comentó que se tendrán dos leyes fundamentales para el futuro del país que permitirán los acuerdos entre las partes y de esa forma bajar el número de desempleos, así como permite acuerdos respecto a los créditos o que una persona no sea echada a la calle por retraso en el pago de la renta, que es todo lo que está pasando y que es todo lo que se va a profundizar, economista. Y yo le pido que por favor reiteremos el comentario. No, pero es que mire, ¿qué podemos esperar de los funcionarios de gobierno si le mienten al país de una manera desembosada y no pasa nada? Ustedes recordarán en la cadena nacional del 23 de marzo, cuando se presentan dos altísimos funcionarios de gobierno, ministro de Economía y secretario de la Presidencia. ¿Qué le dijeron al país? No vamos a pagar sino solo la porción de capital de los bonos Global 2020. ¿Eso a cuánto iba a llegar? A 325 millones. ¿Qué pasó? Terminaron pagando 1.300 millones. No fue solo la porción del capital, sino los intereses también. Y no era cierto que si no pagaban esos bonos a tenedores privados, no iban a acceder al crédito de los multilaterales. O sea, le emitieron al país por todos los lados, por todos los costados. ¿Qué podemos esperar ahora de los anuncios? Ahora,
la gente no es tonta. Y eso es muy importante, porque acá, con los niveles de información, de acceso, las redes, somos una sociedad muy conectada. Ya no es el viejo esquema en el cual le podían decir a una persona, esto es por ahí, y resulta que era exactamente lo contrario. No. Entonces la gente no es boba, tardará un poquito en darse cuenta, pero estamos sufriendo los resultados, los efectos ya. En el mes anterior, en las informaciones que entrega ya oficialmente el Banco Central, veíamos el incremento de la cartera vencida de los bancos. Y era todavía el mes en el cual no teníamos el golpe más duro, digamos, de lo que viene del año de la crisis. Entonces, vamos viendo cómo se dificultan para los ecuatorianos la vida en general, el pago de la luz, del agua, el internet, muchísimas familias que están recibiendo ya los llamados de las empresas de servicios. El día de ayer yo tenía varios amigos y conocidos que me decían, ya nos están cobrando la luz eléctrica y además con tarifas aumentadas, gente que ya le han cortado los servicios del internet en un momento en el cual los chicos están recibiendo clases virtuales, gente que no puede pagar ni los mínimos de las tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, estamos asistiendo a un problema ya sistémico. Ya no solo es de la familia, por supuesto que sí. Por eso en las encuestas, que ustedes las conocen mucho mejor que yo, la desesperanza de la gente es enorme. El 90% de los ecuatorianos dicen que no van a poder pagar las cuentas del mes que viene. El 80% dicen que tienen miedo de perder su empleo. Es decir, estamos viviendo un momento real de golpes y psicológico de golpes. Entonces son por todos los lados los golpes que vienen del gobierno de Moreno. Economista Borja, la directora del Servicio de Rentas Internas reconoció en este espacio informativo una disminución de al menos 16 puntos en los primeros 5 meses del año en lo que tiene que ver con la recaudación comparando con el mismo periodo del año pasado, y asegura que esta es una reducción importante que va a modificar la meta de recaudación para este año, tomando en cuenta que se elabora con un año de anticipación, pero que no tenían en cuenta que iba a suceder la crisis sanitaria. Con esa situación, con menos recaudación, con un mercado petrolero incierto, ¿qué otras medidas adicionales se va a ver obligado a tomar el gobierno para sostener una economía, como usted la menciona, le explica, está prácticamente en la quiebra? Claro, si usted está en un carro que se le dañó los frenos, ¿qué hace usted? Desacelerar. Usted no le va a prender el acelerador para que se vaya contra el abismo, pues no. En esta economía que estaba ya con un problema serio de ir camino al abismo, ¿qué hicieron? Acelerarle al carro para que vaya al abismo. Eso es lo que hicieron. ¿Qué hubieran debido hacer? Tomar medidas exactamente lo contrario, que es lo que incluso los organismos ortodoxos, que en otros momentos se comportan neoliberales ortodoxos, decían, les exhortaban a los gobiernos. Es el momento de la política expansiva, es el momento de la inversión, es el momento del gasto, no es el momento de los pagos de deuda. Dijo incluso el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Qué hicieron las autoridades del Ecuador? Lo contrario, se portaron más fondos monetaristas que el Fondo Monetario. En ese momento pagaron la deuda, en ese momento contrajeron la inversión, en ese momento disminuyeron el empleo, en ese momento despidieron trabajadores. Entonces, usted tiene que, la política económica, en vez de acompañar de alguna manera a esta crisis, y también la política sanitaria, porque aquí son las dos. Hemos tenido una política pública en el manejo de la salud desastrosa y un manejo público en la política económica desastroso. Entonces, si usted tiene una economía que se está cayendo, tiene que ayudar a sostenerla. ¿Qué debería haberse hecho? Exactamente lo contrario, apelar a todos los mecanismos que tiene el Estado para resguardar el máximo posible de inversión productiva y de inversión social. ¿Qué hicieron? Redujeron el gasto y la inversión en educación, tanto bachillerato como educación básica y también la educación universitaria. Redujeron los gastos de salud y de inversión en salud. Obviamente redujeron los gastos en el sector productivo y complicaron el esquema de acceso a los créditos. Si tenemos todo ese escenario, ¿cómo la gente podría de alguna manera jalonar la economía para poder más o menos volvernos a parar? Permitieron además una salida de capitales en medio de la crisis, ¿no? Entonces, si se hace todo lo contrario, ¿qué esperamos? Y luego, ¿qué van a decir? Cayó la economía, como que no fuera una culpa y responsabilidad del gobierno, igualito que nos están diciendo con las empresas.
Resulta que han estado mal manejadas las empresas públicas. ¿Y de quién es la responsabilidad? Pues de las empresas públicas, si no es del gobierno que están al frente. No es que son gerentes que vienen de Marte, pues son puestos por ellos. Entonces, como primero las manejan mal, las desprestigian, luego las quieren vender a precio de gallina con coronavirus. Y estamos viendo que esos 250 bienes importantísimos de las empresas que pretenden vender y cerrar van a ser vendidos a precio de nada. Imagínese usted que en noticia de los medios de comunicación oficiales que son cómplices de este desgobierno, decían el otro día que si los aviones de TAME no se venden, los van a vender en partes. Eso está en noticias de los medios tradicionales. O sea, no me estoy inventando yo, esto no es noticia ni del correísmo, ni del madurismo, ni de Putin, ni de Xi Jinping. Esto es noticia del comercio y del universo en el Ecuador. Entonces, si esa es la visión, ¿qué podríamos esperar del resto del tiempo que les queda, si no es seguir cayendo en picada? Cuando hablamos de la actual crisis y de este proceso en el que va avanzando la crisis, nos acordamos sin duda de lo que pasó en 1999 en el feriado bancario, en la dolarización. Y ahí siempre hay sectores, especialmente el financiero, que aprovecha y sale ganador. La banca en esta oportunidad nuevamente va a salir favorecida. Y usted lo conoce, economista. Por ejemplo, refinanciamientos de deudas, intereses. La banca va a quedar con cualquier cantidad de plata. Los empresarios que se van a liberar de pagar las indemnizaciones que le corresponden a los trabajadores van a evitar pagar millones y millones de dólares. Es decir, los sectores prebendarios de toda la historia ecuatoriana, nuevamente, economista, van a salir favorecidos en esta autoinducida crisis que se agravó sin duda por la pandemia. Que esto venía ya desde antes. Acordémonos que esta inducción a la crisis ya se venía cantaleteando desde el año 2013. Desde el 2018. En el 2018 la caída fue del 1.3%. 1.3%. El año 2017 crecimos en 2.4%. El 2018 caímos al 1.3%, o sea, más de un punto porcentual. Eso en términos corrientes significaban $1.000 millones. $1.000 millones. Imagínese usted una caída de esa naturaleza. Y en el año 2019, antes del coronavirus, la economía decreció en menos 0.5%. O sea, hubo una caída nuevamente por 2 años consecutivos en casi 2 puntos porcentuales del PIB. Eso es una barbaridad en cualquier país, más todavía en un país dolarizado como el Ecuador, que no tiene colchones monetarios, por ejemplo, para protegerse de estos shocks. Mientras nuestros vecinos, Colombia y Perú, devalúan la moneda y bueno, más o menos salen ahí bien librados en la gestión monetaria. Acá no. Entonces, esas caídas en la economía, ¿en qué se traducen en un país como el Ecuador? En desempleo, en aumento de la pobreza. Por eso vimos que ya después del 2017, que quedamos con un nivel de pobreza del 22%, antes del coronavirus ya subió al 25%. Con esta crisis seguramente vamos a volver a los niveles del 30%, que eran los niveles del viejo país y de la década anterior, ¿cierto? Entonces, ese es el escenario que nos han llevado. Mientras toda la economía cae, mientras la gran parte de los ecuatorianos se empobrece, las clases medias nos empobrecemos, los trabajadores son despedidos, ¿qué pasa con el minúsculo grupo que, se aliado del gobierno, se enriquece? El año pasado, cuando toda la economía decreció, la banca aumentó sus utilidades como nunca antes. Los oligopolios del comercio al detalle, de la importación, de la construcción, ganaron. Y en este momento que tanto se llena la boca el gobierno de la solidaridad, cuando hubiera sido tan necesario aportes extraordinarios de esos grupos que ganaron mucho dinero y que sacaron ese dinero fuera de la economía del país, ¿qué hacen? Les perdonan las contribuciones. Acuérdense ustedes que mínimamente en la mal llamada ley humanitaria había una contribución pequeña ahí del capital, que hubiera sido necesario que se aumente. Hasta eso le quitaron. Entonces, claramente es cómo le traspasan la carga de esta pesada piedra a la mayoría de los ecuatorianos que se encuentran en condiciones vulnerables y les quitan todas las cargas a los empresarios. No le llame la atención que habrá grupos económicos en medio de esta crisis que tendrán al final del día en sus balances utilidades, cuando toda la economía está empobreciéndose. Entonces, ¿de qué solidaridad, de qué equidad, de qué mínimo nivel de justicia social estamos hablando? De ninguno, de ninguno. Economista Borja, la CEPAL advierte que Latinoamérica podría tener la peor recesión en
un siglo por causa de la pandemia, del coronavirus. ¿Cómo ejemplificar esto en nuestro país, por un lado? Por otro, también, por las dificultades económicas que estamos atravesando, se anuncia la venta de crudo a largo plazo por parte de la empresa pública Petroecuador para obtener financiamiento de China, y se habla de alrededor de 50 millones de barriles de petróleo a 5 años. Una práctica que en un momento determinado fue cuestionada por el actual régimen y que ahora se han visto forzados a acudir a la misma. Es que esto es de Ripley, o sea, esto ya es una tragicomedia, ¿no? Lastimosamente, con costos en vidas para el país. Lo que era malo en un momento determinado, sin un mayor análisis, ahora resulta que es bueno. Endeudarse era pésimo. Terminamos el año 2017 con niveles de endeudamiento del orden del 38% del PIB. ¿Con cuánto estamos ahora? Con 58% del PIB. 20 puntos adicionales en 3 años. Resulta que era malo tener contratos de largo plazo, ahora se buscan contratos de largo plazo. Resulta que era malo pedirle crédito a China, ahora lo plantean como un gran logro el que ojalá les llegue a dar o le llegue a dar al país crédito China. Entonces, aquí hay un doble rasero en el discurso y una falta de liderazgo, de criterio incluso yo diría técnico, de criterio técnico. Hasta para ser neoliberales hay que ser buenos, pues. Acá está falta de criterio técnico para el manejo de una economía. Quien quiera sabe, y aquí un paréntesis, si estas personas fueran funcionarios privados, incluso de donde vinieron, del comité empresarial, y hubieran manejado así esas instituciones, les hubieran despedido. No les hubieran bajado el sueldo como planteaban hace unos días, sino les hubieran despedido. Es un manejo antitécnico el de la economía ecuatoriana, absolutamente antitécnico. Y acá nos quieren vender la idea de que los políticos populistas, los políticos a favor de los pobres, esos son los antitécnicos. No, acá es una cuestión de sentido común. Miren, el Fondo Monetario Internacional, que en otros momentos se pone muy duro con la estabilidad, con el ajuste, con esa ortodoxia en el manejo económico, ahora dicho es el momento de relajar eso, porque la economía necesita crecer. Incluso, mire, hasta desde la lógica neoliberal, si es que se disminuye la recaudación, van a tener menos dinero para poder equilibrar los presupuestos. ¿Qué habría que hacer? Generar mecanismos para que se pueda recaudar más. ¿Cómo se recauda más? Que la gente tenga plata para consumir, porque si la gente tiene plata para consumir, las empresas producen, invierten, emplean, pagan impuestos, etcétera. Incluso desde la perspectiva esta de la ortodoxia fiscal, de esa obsesión que tienen con el déficit fiscal, es un mal manejo de la economía. Entonces, desde ese punto de vista, esta economía que va a un desastre anunciado, ¿podría pararse de otra manera? Claro que sí, que es lo bueno que hay que dejarle también a la gente en esta entrevista. Es algo importante. Claro que el panorama, tal como viene haciéndose, es malo, es nuboso, es oscuro para el Ecuador, ¿no? Es una tormenta la que puede caer. Pero ¿puede eso modificarse? Sí. ¿Qué se necesita para eso? Un pacto de gobierno distinto, en el cual las prioridades sean otras. La defensa de la vida, la defensa de la salud, la defensa del empleo, la defensa de la producción. Y entonces las herramientas con las que cuenta el Estado, usted le pone al servicio de esos objetivos. ¿Esos no están en la agenda actual? Claro que no. La agenda actual es rifarse los bienes públicos. En medio de la pandemia hemos visto cómo continúan los procesos para las licitaciones de las refinerías de Esmeralda, Shushufindi y La Libertad. Lo dice descaradamente el ministro de Energía, como que esto fuera una subasta de los bienes, que van a subastar Sopladora y los campos petroleros Sacha y los otros. Así nos dice, ¿no es cierto? Entonces, esa agenda tiene que ponerse de lado. ¿Y cuál agenda tiene que venir? La agenda de defensa de la vida y la agenda de defensa de la producción. ¿Qué se necesita? Cambiar el gobierno, cambiar la alianza política y social para que se conduzca el Ecuador de una manera diferente. Economista, voy a pedirle que insistamos en este punto porque a diario recibo en redes sociales comunicaciones de gente que, como usted ya señalaba, está desesperada, no tiene para pagar las cuotas de la tarjeta de crédito, los mínimos, las cuotas de la casa comercial que sacó, electrodomésticos, qué sé yo, los arriendos, las planillas de los servicios básicos. Y la Superintendencia de Bancos y la Junta de Regulación Monetaria emitió una resolución en la que presumiblemente se prorrogaba por 90 días este diferimiento de pagos. Pero los bancos ya les están cobrando a todo el mundo, o ya nos están cobrando a todo el mundo, porque también somos parte de aquello. ¿Qué debe hacer el usuario? ¿Qué debe hacer el ciudadano ante esta presión, yo digo inhumana, de estos sectores financieros? ¿Qué debe hacer?
Es que fíjese usted, ahí se ve con claridad cómo es un discurso que no es real. Este asunto de que pónganse de acuerdo libremente entre las partes, Pero, ¿no es cierto? ¿Qué acuerdo pueden tener poderes distintos? Exacto. Un trabajador con el empleador, un trabajador con el dueño de la empresa. Son totalmente asimétricos. El uno tiene mucho poder, el otro no tiene ninguno. Por eso es que les votan a los trabajadores, les quitan el empleo, ni siquiera les indemnizan de ninguna manera, incumpliendo todos los acuerdos internacionales, las leyes, la Constitución, hacen tabla rasa, hacen verdadera honor a aquello de que la realidad ha superado la legalidad, que es una locura, ¿no? Entonces sueltan a las personas para que se pongan de acuerdo teniendo poderes diferentes. Un banquero con un deudor de una tarjeta, ¿no? O sea, son poderes completamente diferentes. ¿Qué habría que hacer? En el límite, la desobediencia civil, pues. O sea, ¿cómo hace la gente si tiene que escoger entre un plato de comida para su familia y sus hijos y los pagos que están acumulados, además de una cantidad de cosas, en un momento en el cual no se pudo generar ingreso? Ahí se ve, por ejemplo, esa doble moral de tacharles de indisciplinadas a las personas que salían a buscarse $1, $5, $3 para el plato diario en medio de la pandemia y que escogían entre salir a trabajar o quedarse aislados en sus casas. Ahí se ve esa cuestión. Ha faltado, obviamente, el acompañamiento estatal para hacer frente a este proceso. ¿No es cierto? Y estas libertades que han permitido que se hagan acuerdos entre privados, que usted las mencionaba hace un momento, ¿no es cierto? ¿Qué vemos que son esas libertades entre privados? Cargarle la mano al más débil a favor del más fuerte, porque el más fuerte no ha tenido este momento conciencia para decir, bueno, algunos sí, algunos bancos han sido un poco más flexibles, digamos, flexibles, ¿no? Y ojalá sigan así, porque eso es bueno para ellos incluso, porque si usted le ahoga al deudor, va a tener complicaciones ahora y después. Entonces, hasta por un incentivo egoísta, tendría que ser más filantrópico, si usted quiere, en este momento, el comportamiento de determinados sectores con más poder que otros, porque eso al final del día les va a beneficiar. Ojalá sí se comporten, pero eso ha quedado al buen juicio de cada uno. No ha sido una norma ayudada, apoyada, auxiliada por el Estado. Bueno, muchas gracias, economista Borja, porque ha servido de mucho esto para orientar a la ciudadanía sobre temas que a veces son complejos entenderlos y un experto lo explica que mejor para la ciudadanía. Muchas gracias. Washington Licenia. Buen día. Buen día. Igualmente, Punto Noticias. Apasionados por las noticias.